Bienvenido, mi querido amigo, gusto de saludarlo. Bienvenido a I99 FM y a I99 Media. Gusto de Bueno, saludarlo. Eduardo, qué gusto estar aquí en vuestra radio en I99, saludando a esa dilecta audiencia que tienen acá en la ciudad de Guayaquil, en la costa, en el territorio ecuatoriano, y siempre prestos desde Ecos a hablar de lo que son los negocios con propósito, este gran evento que se llevará a cabo el próximo martes 9 de septiembre en el Hotel Hilton Colón. Así es que Por favor, nos cuenta agradeciéndote. un poquito de qué se trata, mi estimado Ricardo. Gracias, Eduardo. Bueno, de hecho, nosotros creemos que es básico que de una forma colaborativa vayamos construyendo el desarrollo sostenible, y qué mejor que en la ciudad de Guayaquil, que es foco de lo principal que pasa con el sector exportador y industrial en el Ecuador. Cuando hablamos de la lucha contra el cambio climático, hablamos de los negocios con propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora se denomina el triple impacto. Básicamente, no solamente estar enfocados en qué pasa con la rentabilidad de los negocios, que es un punto importantísimo. Acá no estamos diciendo que los empresarios y el sector privado no hagan dinero. Lo que estamos diciendo es que se puede hacer de varias maneras, y una de esas es de forma responsable y consciente, integrando dos factores claves adicionales. El uno, las soluciones pro naturaleza, la lucha contra el cambio climático que está generando embates significativos, y sobre todo a las ciudades costeras, por los temas del cambio climático, la emisión de gases de efecto invernadero, CO2, lo que produce que estos gases, lo que es el CO2, gas metano, se queden en la atmósfera, producto del contacto con los rayos solares. Se produce este efecto invernadero que hace que se produzcan después los deshielos y las placas árticas, sobre todo, se produzca nieve, esto baja en los océanos, sube el nivel promedio del agua del océano y se producen inundaciones terribles. Se empieza a hablar hoy en día ya de ciudades bajo el agua, pero ¿cuáles son las complicaciones básicas que se tiene en estas zonas que son muy vulnerables y donde vive el 60% de la raza humana? Entre esas, Guayaquil es fundamental. Se producen problemas como, por ejemplo, el tema de la seguridad alimentaria, porque esto arrasa cultivos, quita empleo a la gente, quita condiciones positivas de vida. Y el ser humano y el bienestar del ser humano tiene que estar en el centro de esta discusión. También tienes temas de salud pública, temas de desnutrición infantil crónica, que es multicausal, cuando no tienes estos asuntos. Otro tema fundamental que vamos a tratar, Eduardo, es el tema del plástico. El plástico El en tema el del mar. plástico en el mar. ¿Y por qué esto? Bueno, que llega al mar, pero que se produce en toda la red fluvial y que llega desde el manejo irresponsable que tenemos en el consumo, primero, de los hábitos del plástico de un solo uso, y que ahora es un problema del cual, escúchenme bien, a futuro se va a hablar, como se habla de calentamiento global, se va a hablar del tema del plástico. ¿Por qué digo esto? Porque el rato que se degrada en los océanos del plástico, esto pasa a ser parte de la ingesta de los peces, que luego nos comemos los seres humanos. Existen ya, Eduardo, estudios científicos con trazabilidad del John Hopkins en Estados Unidos, de Harvard Medical School y otros, donde ya ven que esto está catapultando en dimensiones importantes las enfermedades que tenemos, como el cáncer, los seres humanos. Qué desgracia, ¿no? Entonces es una desgracia brutal que está en manos nuestras de evitarlo. Sí, pues. En tener una mayor responsabilidad en la generación de hábitos, y eso es lo que queremos cambiar, el chip de la gente. Pero la única forma de sacar a la gente de la ignorancia es con formación, es trasladando conocimiento. Viene a este evento la nieta de Jacques Cousteau, que siempre fue un luchador importante. Extraordinario punto, ¿no? Alexandra Cousteau estará con una conferencia a las 9:30 de la mañana en el Hilton el día martes. Todavía tenemos cupos, quienes se quieran inscribir, quienes quieran postular en la página de Ecos, www.ecosnegocios.com, lo pueden hacer para tener este cambio de visión. Vamos a tener también, Eduardo, actividades inmersivas. Vas a poder ver un túnel de plástico, porque creemos nosotros que los eventos tienen que cambiar su formato, ser más disruptivos. Claro. Hasta ahora un conversatorio, etcétera, eso tiene valor, sí, pero ¿qué tal
hacer las cosas que estamos haciendo ahora, por ejemplo, un túnel de calentamiento global, donde tú entras de ese túnel a la temperatura que está en una ciudad y te llevo hasta 60 grados centígrados que está pasando. Dentro del tubo. Dentro del túnel. Esto va a estar en el Hilton. Y estos túneles te van enseñando básicamente a medida que se va calentando el planeta qué pasa, por ejemplo, con las especies, cómo se va produciendo, se va extinguiendo ciertas especies vertebradas, qué pasa con la movilidad humana, qué pasa con los pobres y los sitios donde hay inundaciones y tienen menor acceso a servicios públicos, alcantarillado, manejo de desechos sólidos, aguas hervidas, etcétera, están más expuestos. Entonces, ¿qué pasa con los trabajos? ¿Qué pasa con esta gente que tiene que movilizarse, no como en las zonas urbanas para llegar a una escuela, que no tienen la misma conectividad que tenemos el resto? Entonces, todo eso se va a hablar, movilidad sostenible, etcétera. Cecilia Duret, por favor, adelante desde Punta Cana. Cecilia, ten la bondad. Gracias, Eduardo. Qué gusto poder entrevistar y por tu tiempo. Quisiera comenzar preguntándote a quién hay que impactar primero, generar ese cambio en los jóvenes, en los padres o en los niños. Cecilia, primero hubiera preferido que sea en Punta Cana la entrevista, pero me alegro mucho de tenerle, aunque sea de forma virtual, con esa pregunta. Gracias. Buenísima. Mire, Cecilia, el tema que hay que impactar es a todos. Aquí jugamos un rol todos los grupos de interés, donde has mencionado los padres, los hijos. Desde la casa empiezan los hábitos. Vamos a poner algunos ejemplos para la audiencia. El manejo del agua. Cada vez estamos más complicados en el manejo de agua dulce. En Quito tenemos que cuidar los páramos porque dependemos del páramo de la Antisana. En Guayaquil se tiene que cuidar las fuentes de agua, los cerros, trabajar bien con las concesiones, con Interagua, etcétera. Pero cuando uno se baña, cuando uno en la casa utiliza los residuos, cuando uno va a construir una casa, ver que esa casa puede tener un diseño, puede tener materiales sostenibles, para que básicamente, por decir algo, no haya fuga del aire acondicionado y no te suba la planilla de luz. El hecho de, ya se habla de tener panelería solar. Existen muchos domicilios que tú ves que contratas panelería solar para producir energía eléctrica y con eso ahorras en la planilla y en 2-3 años está amortizada toda la inversión y con eso contribuyes al planeta y también al país que tiene déficit energético en muchos momentos. Haces país, pero esto viene acompañado, ¿voy a dónde? A que los niños y las nuevas generaciones están cambiando y eso sí hace que esto se vincule mucho con los negocios, porque los negocios, los consumidores empiezan a ser jueces. La velocidad que tienes en la comunicación, la gente ya evalúa un producto, si este producto es sostenible o no es sostenible. Tú vas mañana a un supermercado, por ejemplo, y te encuentras con que tienes una caja de cereal, y si esa caja de cereal la abres y solamente tienes el 25% del producto adentro, te empiezas a cuestionar. Primero dices, hay publicidad engañosa, punto uno. Segundo punto, ¿por qué es que se tiene un empaque de ese tamaño sacándole recursos al planeta si no debe ser de ese tamaño? Puede ser más slim con el producto. ¿Qué pasa con el plástico de un solo uso? ¿Qué pasa con la economía circular? Que es básicamente empezar a mover los recursos reusando, reciclándolo. ¿Qué pasa con el slow fashion? Con este consumismo absurdo que existe de prendas de vestir, utilizando recursos como el agua, los tintes, etcétera, en vez de utilizar ropa de alta calidad para no seguir produciendo emisiones. La movilidad sostenible. Hay un problema de política pública y no se trata únicamente de bajar la matrícula a $10, se trata de generar toda una red de puntos de carga. En China, para que ustedes tengan una idea, existen puntos de carga rápida donde ahora puedes cargar un auto para una autonomía de 500 kilómetros en apenas menos de 10 minutos. Acá todavía estamos hablando de puntos de carga de bajo voltaje, donde tienes todavía que cargar toda la noche un vehículo eléctrico. Entonces tenemos que ir a electrolineras. Es muy superficial la lectura que tiene el gobierno aún de temas de sostenibilidad. Hay que entender con más a fondo esta problemática para que las cosas funcionen. Y justamente eso es importante porque, bueno, yo recuerdo campañas cuando yo estaba en colegio, que no fue hace tanto, cuando yo estaba en colegio, que era justamente sobre el tema de basura, recolección de basura, y ya los jóvenes nos comenzó a dar mucha vergüenza botar basura en la calle. Era un tema de vergüenza, era un tema como
estar fuera de lugar y fuimos educando a los padres al punto que se generó un cambio. Pero creo que esta neuroplasticidad, este cambio de pensamiento comienza en lo más joven porque es mucho más difícil cambiar a personas que ya están un poco más estructuradas en sus hábitos. Pero por otro lado, cuando vamos a aterrizar la idea mucho más a Guayaquil, una ciudad insegura, ¿cómo se habla de un proyecto de sostenibilidad si tenemos un índice de inseguridad que, por ejemplo, nos impide usar un transporte público por el nivel de inseguridad? Bueno, sí, empezando porque Guayaquil, al ser un polo de desarrollo muy importante y tener una industria más desarrollada que el resto, debería tener una responsabilidad mayor, ¿no? El tema de la inseguridad evidentemente pasa a ser un tema social, pero esta inseguridad está dada en el fondo por grupos criminales, etcétera, pero también por falta de condición y acceso a oportunidades. Este es un tema de cómo tratar este asunto, este fenómeno social de largo plazo. Cuando vemos que la sostenibilidad puede ser justamente un foco de hacer negocios de mejor manera, veamos en la cadena de suministro las exportaciones, por ejemplo. Si tú quieres exportar un producto, ya cada vez tienes mayor trazabilidad en de dónde viene ese producto. Si ese producto básicamente está fomentando, por decir algo, un acceso a algún emprendimiento de una comunidad, si está fomentando trabajo en comunidades donde las mujeres juegan un rol muy importante y con eso vamos bajando brechas de género. Entonces, si tú logras atar esto a la cadena de suministro, por ejemplo, en el producto como el camarón, en el producto como el lomo de atún, que se está trabajando actualmente porque hay empresas como Nirsa, como Omarsa, como Santa Priscila, que tienen estos planes, empiezas a darle una visión más humana a esto. Y si es que esto viene acompañando de que cada vez podamos tener mejores productos, acceder a mayores mercados, etcétera, evidentemente vas a tener menor caldo de cultivo para lo que es la delincuencia. Entonces también puede ser fundamental en la lucha que tienes para incluir, generar más empleo juvenil, etcétera, que son quienes más están a las puertas de cualquier persona que tiene un mal precedente en los temas. Jaime Velázquez, por favor. Gracias, Cecilia. Jaime Velázquez. Gracias, Eduardo. Ricardo, la verdad es que es difícil, como decía Cecilia, ¿no?, cambiar la mentalidad a la gente que tiene una estructura de cómo hacer las cosas. Y educarlas para el bien de la población también es difícil, porque ya han pasado algunos años y la gente no cambia. Y el problema está en que las nuevas generaciones empujan hacia allá, a un cambio de mentalidad, pero siempre yéndose hacia lo simplista. Es decir, antes producíamos, vamos a suponer, algo en fundas, hoy en día es en cartón para no contaminar el ambiente, pero asimismo no hay ese sacrificio por parte de la gente que en un momento dado dice, tengo que trabajar más horas para poder ser más eficiente, un ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hacer desde el punto de vista educacional para que personas estructuradas mentalmente cambien la mentalidad? Porque es difícil. Un empresario que tiene 60 años, cambiar la mentalidad es complicado. Cuéntanos un poquito, de eso se trata creo que el Sí. seminario, ¿no? Bueno, de hecho no es una tarea fácil, sin embargo, hablemos un poco del sector privado y cómo cambiar los hábitos. Hay programas ahora, antes se hablaba más de filantropía, se hablaba más de temas de voluntariado, por decir algo. Querías hacer algo de responsabilidad social corporativa en una compañía, entonces te organizabas de alguna manera para un plan de reforestación. Buscabas el sitio, algún aliado como el municipio, alguna empresa de agua, etcétera. Ubicabas eso, ubicabas las plantas, a veces sin saber qué material vegetal ibas a sembrar, si es que es un material vegetal adecuado o no, si es que el tamaño de la planta va a aguantar o si es que es nada más un greenwashing con una planta chiquita, el primer aguacero tal luego. Claro. Y les ponías una gorra, bajabas a todas las personas que trabajaban en tu compañía, les subías en un transporte, les llevabas, hacías esto, tomabas las fotos y subías a las redes. Eso no es sostenibilidad. Eso básicamente lo que es un lavado de imagen. Ahora, ¿qué es lo que creo yo que tiene que venir acompañado? Y toco tu tema, que es la educación. La educación en todo nivel. La educación en una malla curricular de un niño
desde pequeño, haciéndole hacer un proyecto de reciclaje, siendo parte de entender sobre toda esta problemática, el manejo de los recursos, etcétera, pero también a esa persona que trabaja en una compañía que tiene que, de forma racional, entender el por qué está haciendo las cosas, no ir a sembrar un árbol por sembrar, no ir a limpiar una playa por limpiar una playa. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que la gente sepa cuáles son las consecuencias, sepan que esta no es un tema discrecional, la sostenibilidad es el único camino que existe. Ahora, hay cómo distinguir entre lo que es un camino de sostenibilidad pragmático, porque lo que pasa es que las personas no van a dejar de tener su actividad. Yo mañana no te voy a pedir a ti que te dejes de subir un avión, porque me vas a decir, bueno, este señor está loco, no hay que pensar en esas medidas extremas como hay por ahí algunos activistas medioambientales que les invitas a dar una conferencia y me dicen, pero casi que me tengo que subir en un velero 3 meses para llegar para evitar las emisiones. Ese tipo de cosas absurdas no deben ir adelante. Okay. Los negocios están para hacer dinero. Claro. Los negocios, nosotros en un evento nunca le vamos a decir a un empresario, ¿sabes qué? No hagas dinero, porque si no regla de la sustentabilidad es que la sostenibilidad financiera, porque si no tienes para pagar los salarios, no tienes para crear eso. Ahora tampoco tienes que llegar al extremo, porque esto no es un tema ideológico, de por ahí algunos políticos que dicen, ahora está de moda la era Trump, va a ser donde él dice, voy a privilegiar el crecimiento económico inmediato. Bueno, esa es una forma de ver de él que será muy respetable, pero no la comparto, porque nosotros tenemos que sembrar a mediano plazo. Pero termino diciendo, el tema está en formación. El tema no está solamente en la actividad. Y eso se tiene que hacer con una ecuación que tiene que ser la disciplina, la constancia, la demostración de que esos negocios van a marcar un hito de diferencia. La diferenciación a la final marca básicamente el éxito en los negocios hoy día. Entonces, en el consumidor prefiere un producto que tiene una trazabilidad sostenible. Eso está demostrado con cifras. Entonces, ahora si es que tú quieres cambiar hábitos, hay forma de hacerlo de forma sencilla. Por ejemplo, vas a un supermercado y no vas con la funda, llevas una funda de tela que la tienes en tu vehículo, te bajas con la funda de tela, no pagas la funda plástica, es mucho más cómodo, créanme, porque yo lo hago permanentemente. Si mañana te vas a hacer tu casa, le pones paneles solares y créeme que haz la corrida del flujo para ver cuánto vas a gastar de energía eléctrica pagando la planilla de luz y cuánto te vas a ahorrar con la panelería solar, y vas a ver que en 2 años y medio ya no tienes que pagar la planilla de luz prácticamente para la producción de energía. Si es que tienes un autos pesados, a la gente que le gusta autos con motores enormes, tanquean a veces gasolina súper, $600 al mes, en las 2 tanqueadas a la semana, es así. Tú tienes un auto eléctrico, si es que tú lo puedes cargar, básicamente no tienes ya que ni exponerte entrando ni a la gasolinera. Esa es la verdad. Y $600 son $8,000 al año. En la vida útil de un auto 8 por 5, $40,000. Y ahora los autos eléctricos tienen también ciertas condiciones preferenciales, por ejemplo, en el punto de vista tributario. Tú en un auto normal a gasolina puedes mandar al gasto para la deducción de impuesto a la renta hasta el 30%. Un auto eléctrico lo puedes depreciar completo en 5 años. Entonces, todo eso tiene que ser un cambio de actitud, y créeme que los países no en vano lo están haciendo. Mira la producción de autos eléctricos en China, en Estados Unidos, BYD, Tesla, ahora Kia, todas las marcas están yendo hacia allá. Es por algo. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible, sin duda, que son las ciudades. ONU Hábitat de América habla de cómo protegernos o cómo proteger a las ciudades de los desastres. Y ese es uno de los problemas serios en la región, porque no solamente estamos hablando de Ecuador. ¿Cómo protegernos de los desastres? Quito, que es una de las ciudades más afectadas por los incendios forestales. Guayaquil, por la situación como tal, es otra de las ciudades también afectadas. Y eso porque conocemos a las 2 o 3 grandes ciudades de nuestro país. Pero el problema se tiene que trabajar con los municipios,
porque si no logramos esa sostenibilidad de la que tanto venimos hablando en los últimos años, de manera conjunta con las comunidades ciudadanas a través de los municipios, no logramos el objetivo, simplemente estaremos para dar charlas y nada más. ¿Cómo logramos eso? A ver, Javier, bueno, yo tuve el honor de presidir el consorcio que organizó Hábitat 3 en Ecuador en el año 2016, el evento corporativo más grande que se ha hecho, donde se negoció la nueva agenda urbana. Y lo que tú acabas de decir es clarísimo. A ver, las ciudades es donde realmente se producen todos los efectos de la agenda. Ahí estás hablando que se produce temas desde pobreza con el ODS 1. Hambre, pobreza, pobreza, salud con el 3. El tema de educación con lo de ODS 4, el 5 que está concatenado de equidad de género, el 6 de agua y saneamiento, el 8 de empleabilidad, etcétera, el manejo de energías limpias. Lo que pasa es que los municipios tienen que ser un ente que dicte la política pública, pero la sostenibilidad es un trabajo mancomunado y colaborativo. Acá no es que le puedes solamente hacer una delegación implícita porque el sector privado juega un rol sumamente importante. Sin duda. Entonces, el municipio tiene que regular, el municipio tiene que dar las condiciones, pero el sector privado también tiene que acompañar con una producción más limpia, el sector privado tiene que acompañar con básicamente manejar estas energías más limpias, el hecho de que también pagar sus impuestos para que pueda haber dinero para la obra pública, tratar el tema de los manejos de los residuos, rehusar lo que más se pueda las cosas, pero después el ciudadano también tiene que colaborar con el municipio en utilizar los recursos de forma consciente. Y los ciudadanos con el municipio, ahora mismo estamos emprendiendo, vamos a firmar un acuerdo con el municipio de Guayaquil, con UNITAR de Naciones Unidas, para lo que es el proyecto de cascos verdes de resiembra de árboles aquí en la ciudad de Guayaquil, limpieza de manglares, etcétera. Municipios grandes, Ponce Enríquez, minería ilegal, Saruno, minería ilegal, Portobelo, minería ilegal, todo eso contamina ríos. Pobre gente que no tiene el agua para beber. Total, contamina ríos. Y esos son temas que sí, un ejemplo. Eso por citar un ejemplo importantísimo, porque no solamente que hay contaminación ahí, sino hay una seria afectación a la parte económica. ¿Por qué crees tú que no llegan? Los mismos municipios. Bueno, eso. Yo sé, pero es que hay que decirlo, pues, Ricardo. Eso no tengo información, de ese tema puntual, pero seguramente tienes razón. Por eso han matado alcaldes, pues. Este es un programa serio y me imagino que tienes y sabes por qué lo dices, pero sin embargo, ese tema es tan serio y te voy a contar algo. Las mineras importantes del mundo no vienen al Ecuador por eso, porque dicen mientras no se termine la minería ilegal, hasta los ejecutivos de las mineras de afuera están expuestos. La minería ilegal termina al momento que se formalice. Exacto, entonces no solo es hacer un catastro, se trata de formalizar, pero se necesita para eso sí un hecho de que no estén implicados evidentemente políticos, fuerzas armadas, etcétera. Ese es uno de los gravísimos problemas que tenemos y la contaminación es como tú dices, millones de litros de agua que están envenenando a las personas. Ricardo, gracias, Eduardo. Agradecerte, querido doctor Dueñas, qué gentileza y qué interesante hablar de este tema, ¿no? Es un tema que no se toca con mucha facilidad. Se habla de la minería ilegal, se habla de la depredación, se habla de la sostenibilidad y no hay una integralidad de parte de todos para articular algo como lo que están haciendo la próxima semana en el Hotel Hilton. Así que, por favor, vuelve a invitar a la gente. Te agradezco. Sí. ¿Cuándo es? Va a ser el día martes, cordialmente invitada a toda la audiencia. Bueno, no faltaba más que ustedes nos acompañen, gracias, los que no están de viaje, evidentemente, pero les esperamos el 9 de septiembre en el Hilton. Ustedes pueden básicamente inscribirse en www.ecos.com.es. Todavía tenemos algunos cupos, les esperamos porque conversando de estas cosas vamos a ir adelante, pero se necesita acción. Como bien decía nuestro amigo Javier Segarra, que me ha dado un gustazo verle el día de hoy. Muchas gracias.